La entrevista. Querétaro 24/7. Gracias, son las 8 de la mañana con 40 minutos, 8:40. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y además lo hago también con mucho respeto por lo que puede significar una larga trayectoria en lo que tiene que ver con el mundo de las leyes, de la justicia, de litigar, muchos asuntos que obviamente son importantes y que han pasado en la historia profesional de Rogelio Estrada Pacheco, que por cierto es delegado de esta instancia además iberoamericana de justicia y que tiene que ver hoy por hoy con esta posibilidad de que Rogelio Estrada Pacheco sea también considerado como posible candidato a ocupar una silla que me parece muy importante y que tiene que ver con la Defensoría de los Derechos Humanos. Mi querido Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Aurelio. Gracias por tu espacio. Buenos días a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Enhorabuena por el proyecto Querétaro 24/7. A tus órdenes. Noticias de éxito en este proyecto, Aurelio. Gracias. Sabemos de tu trayectoria, sabemos que tú eres una persona que tiene mucha experiencia en esto. Gracias, y verdaderamente te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias y siempre a tus órdenes para poder justamente conocer la propuesta que hoy tú nos quieres ofrecer a los queretanos a través de esta plataforma digital y preguntarte, ¿por qué presidente? ¿Por qué ser presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos? ¿Y qué necesita la Defensoría de los Derechos Humanos hoy por hoy en Querétaro para realmente convertirse en una causa central de defender las necesidades y demandas, sobre todo en materia de justicia de los derechos humanos? Tú eres experto en derechos humanos hoy por hoy en Querétaro, Rogelio. Muchas gracias, Aurelio. Mira, ¿por qué ser presidente? Porque pues, se tiene la experiencia a lo largo desde 1995 al frente del Colegio de Abogados Litigantes, fui vicepresidente de ese colegio, fui presidente interino y así sucesivamente se formó la Asociación de Profesionales del Derecho, donde fui presidente 2 veces. Desde esa brega estuvimos siempre al pendiente con los derechos humanos, con los derechos del que menos tiene. Así sucesivamente fuimos dedicándonos a esta noble profesión, pero finalmente aterrizamos un proyecto grande a nivel nacional en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sé también eso. 5 años en la comisión, tuvimos la oportunidad de estar como directores de área, después me dieron la oportunidad de dirigir el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, donde coordiné las 32 defensorías públicas a nivel nacional. Hicimos convenios, pero ahora esos convenios les llamé yo diferentes. Todo el mundo hace convenios, se saca la foto y se olvida el convenio. Sí, se vuelve letra muerta. Completamente. ¿Qué proyecto ahora? Lo que proyecté en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son acuerdos con resultados. Con acciones concretas. Con resultados, claro. ¿A qué nos vamos a comprometer en un acuerdo? Pero ¿cuáles son los resultados finales de este acuerdo? Esto de alguna forma me da la posibilidad de tener la experiencia dentro de la Defensoría de los Derechos Humanos. 2, lo más importante, la defensa de los derechos humanos a través de ir a las instancias correspondientes y llegar inclusive hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que son 3 instancias. Primero el Estado de Querétaro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y posteriormente la Corte Interamericana. Nadie voltea a ver a Costa Rica, a San José, pero se tiene mucho que hacer en esa materia. Muchas cosas que hacer. ¿Para qué llegar? Mi último recurso sería a una recomendación. Yo creé las mesas de trabajo en la Comisión Nacional con brigadas que van hasta el último lugar de la parte más importante y menos cuidada en los derechos humanos. Aquí las brigadas hay que llevar los derechos humanos a los que no pueden llegar al... Perdóname, pero ahí son brigadas de ciudadanos, son brigadas de funcionarios, son brigadas de la Defensoría. Brigadas de las Defensorías. Le falta difusión a la Defensoría de los Derechos Humanos. Le falta llegar a la gente para que sepa qué es lo que tiene y cómo hacerlo. Hacer un ombudsman de a pie. Hacer un ombudsman cercano a la gente. Hacer un ombudsman que llegue directamente a escuchar los problemas del que no tiene esa posibilidad de llegar. Claro. Aurelio, en el Instituto Iberoamericano de Justicia hemos llevado eres delegado, por cierto. Como delegado del Instituto Iberoamericano, hemos llevado 4 asuntos concretamente. Uno de salud,
Sí. ¿sí? Uno de víctimas, Sí. tú lo conoces bien, se ha conocido aquí el tema de Santa María Magdalena, 12 baleados, donde Sí, claro. pues, lamentablemente no tuvieron respuesta aquí en la Defensoría y lo tuvimos que llevar a la Nacional. El tema de contra el IMSS, digo, lo tenemos en la Comisión Nacional para que se atienda. Estuvo al borde de la muerte una persona, no fue atendida en el IMSS y lo llevamos a la Comisión Nacional como una queja. Así otros 2 casos más, un caso más de un compañero tuyo, periodista, sí, también está en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y un caso de cuestiones de autoría e intelectual. Estás hablando de 8 por lo menos asuntos que has tenido que trasladar a otra instancia. A otra instancia, efectivamente. Y que en Querétaro no tuvieron, yo no sé si la posibilidad de defenderla o la posibilidad de encauzar este tema que obviamente era importante también para los quejosos. La capacidad de atención y general. Si a mí no me corresponde por la forma de, o sea, la instancia que puede ser federal, no entro yo en controversia ni me permite la ley conocer un asunto del Seguro Social, pero sí lo puedo canalizar. Sí, claro. Sí puedo orientar, se llama orientación hacia la víctima y decirle, puedes acudir a la Comisión Nacional, ¿se entiende? Sí, por supuesto. Y darle seguimiento. Sí, por supuesto. Dale, no se queda ahí, darle seguimiento. Esta parte es muy importante. El tema es que haya justicia para la gente que lo reclama de esa manera y que es un grito que se escucha en muchas partes de la República Mexicana y que es un grito que tú también pulsaste siendo coordinador justamente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los 32 estados de la República. ¿Cómo es el grito de los queretanos en materia de derechos humanos y justicia? Mira, el reclamo normal de los queretanos es que no son escuchados. No son escuchados, ¿sí? Se entiende por escuchar el atender personalmente, el lado humano, el hecho de que tú vayas y escuches a la víctima, significa mucho, Aurelio. Sí, claro. Significa mucho porque ya es escuchar a la víctima. Y 2, lo más importante es que yo propongo escucharla, pero además de escucharla, darle seguimiento a su asunto. Hay asuntos que llegan y se interpone una queja, y te pongo un ejemplo concreto. Sí. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos yo recibí una queja de una persona que era acusada por el delito de falsificación y uso de moneda falsa, y estaba en las Islas Marías. Yo recibí esa queja porque no le proporcionaban metformina. Analicé el asunto jurídico, porque yo me formé en la verdad y en el honor y en mi alma mater, y logramos que esa persona que se quejó por falta de metformina obtuviera su libertad porque estuvo viciado el procedimiento. Y así como eso hay muchos. Y como eso hay miles. Imagínense, nada más la persona pagó con un billete de 200 pesos, la detuvieron y la mandaron a las Islas Marías. No puede ser. No puede ser que esto exista aquí en... Me regreso a la Defensoría de los Derechos Humanos. El doctor Miguel Nava es doctor en Derecho, constitucionalista, grados académicos. Tú tienes también una trayectoria universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero también, a propósito, que nos platiques un poquito quién es Rogelio Estrada Pacheco, para que la gente que nos hace favor de escucharnos y vernos pueda conocerte un poquito más, pero ¿qué tendría que haber hecho que no hizo Miguel Nava Alvarado? Bueno, yo haría algo diferente. Los derechos humanos se tienen que ver de cara a la víctima, se tiene que voltear a ver a la víctima. Yo creo que al interior de la Defensoría de los Derechos Humanos y al exterior no se logró ese objetivo. Sí, analizar a la víctima, ver a la víctima, sobre todo lo más importante, Aurelio, escucharla. Escucharla. Ya no se, bueno, digamos, si no se puede resolver el asunto, porque no procede, porque hay quejas que a veces no proceden legalmente, jurídicamente, pero sí escucharla, orientarla, y eso es muchísimo lo que hoy puede recibir Querétaro. Yo creo que podemos hacer un proyecto en adultos mayores. Mi proyecto es adultos mayores, mi proyecto es la niñez en Querétaro, mi proyecto es la ecología en derechos humanos, mi proyecto en derechos humanos es las personas minusválidas, mi proyecto en derechos humanos en Querétaro es la salud,
Sí. es la educación, Uf. es el transporte, Sí. ¿sí? La seguridad, el derecho de los periodistas, Aurelio, es mi prioridad, derecho laboral, y así como los derechos de autores y compositores en materia intelectual. Caray. Es una gama de derechos que finalmente no se tocan. Normalmente, ¿cuáles? Víctimas y se acabó. Sí, claro. Pero son al menos 8 temas que se tendría que estar ya abocando dentro de la Defensoría de los Derechos Humanos para encauzarlos, para llevarlos, para convertirlos, digamos, en una acción de una política pública, en una acción de gobierno. Y ahí te pregunto, Rogelio, ¿cómo tendría que ser la relación entre la Defensoría de los Derechos Humanos y el gobierno o los gobiernos municipal, el gobierno del Estado, el gobierno federal, de subordinación, de respeto, de diálogo o de plano de sumisión? No. Yo creo que es un organismo autónomo independiente, desde luego no es de sumisión, pero sí es de coordinación y de respeto. Cuando los derechos humanos en el Estado se logre sentarse a una mesa y resolver una atención de una queja, se tiene la sensibilidad y el compromiso de hacerlo. Claro. Por eso los acuerdos con seguimiento y acciones. Tú eres abogado y sabes obviamente que mucho del tema, pero que la ley no se convierta en letra muerta es importantísimo para que esa ley se mantenga viva. Yo pregunto, ¿la Defensoría de los Derechos Humanos no le hacen falta dientes? ¿No le hace falta que la gente diga, oye, aquí hay una recomendación, no es como una llamada a misa, aquí hay una recomendación y va a haber una sanción para quien haya incurrido por lo menos en esa violación de los derechos humanos? ¿No le falta eso a la Defensoría de los Derechos Humanos, Rogelio? No, yo creo que hoy la Defensoría de los Derechos Humanos tiene la posibilidad justamente de acudir con valores, con principios. Hay la certeza jurídica, pero sobre todo lo más importante, es una institución de alto sentido humano, de nobleza y de alta solvencia moral. Si esto se utiliza, el funcionario, la autoridad que cometa actos de indolencia, que cometa actos de violación a los derechos humanos, tendrá que ceder. Yo no le llamo recomendaciones, les llamo informes, ¿sí? Informes. Sí. Por eso es importante la relación entre la autoridad y la Defensoría, porque en un informe se puede analizar que algún funcionario esté violentando los derechos humanos. El discurso ya se acabó, ya estrillado, Aurelio, amigos. Sí. Protegemos y garanticemos los derechos humanos. Sí. ¿Cómo? Sí. Dime cómo. Sí, claro. Pero parece que estamos hablando de una Defensoría de los Derechos Humanos, perdóname, lo digo con todo respeto, Rogelio, de juguete, de pacotilla, de un elefante blanco en el que nadie cree. La gente ve el de los derechos humanos, está la plaquita, pero no le dice nada, lamentablemente, a muchos ciudadanos. Mira, en el 2014 nosotros cerramos nuestra Dirección General de Quejas y Recursos, tercera visitaduría, con 2.646 quejas, 2.646 quejas. El 20% se quedaron, ¿sí?, sin resolver cuando yo salí. En el 2014 aquí no llegaron a 120. Sí, nada. La cultura de acudir a la Defensoría de los Derechos Humanos se ha perdido por falta de credibilidad. No lo sé. No lo sé. Pero lo más importante, los números no mienten. Sí, claro, que ese es el tema, que es la necesidad de reencauzar, de revivirla, de hacerla, de ciudadanizar la Defensoría de los Derechos Humanos, de hacerla realmente. Hacerla creíble, exactamente. Pero ha habido algo raro que no sé qué pasa. Llegan a la Defensoría de los Derechos Humanos y algo pasa, se transforman en otras personas, se vuelven funcionarios públicos o se vuelven también opositores a un régimen que dicen que también pelean o defienden, o contra el que pelean o defienden, pero de repente parece que se alejan de lo que realmente es la necesidad de defender los derechos humanos, sobre todo para los ciudadanos de a pie. Hablabas del transporte público, hablabas de los derechos de los periodistas, hablabas del tema de la salud, el tema de la educación, en fin, que son temas importantísimos para la sociedad, mi querido Rogelio. Sí, claro, y no solo temas como estos que mencioné, temas como el tema de desaparecidos también, como el tema de seguridad, que es fundamental para hoy. Muy complejo. Una seguridad que podemos pensar los ciudadanos. Seguridad quiere decir un policía de cerca. No, seguridad quiere decir tu propia forma de salir de tu casa y sentirte seguro. ¿Seguro por qué?
porque no vas a encontrar tráfico. Sí, Seguro, sí. ¿por qué? Porque vas a encontrar vialidades Sí. que te lleven a tu trabajo con cordialidad, con tranquilidad, con paz. Sí, claro. ¿Sí? Finalmente, Rogelio Estrada Pacheco, hay otros 16 aspirantes que también pretenden, según la lista que se ha registrado y que tiene ya reporte por lo menos el Congreso del Estado de Querétaro, pero que pues obviamente son expertos en la materia de derecho. Háblanos un poquito de tu trayectoria, por favor, Rogelio. Sí, cómo no. 1995, al frente del Colegio de Abogados Litigantes como vicepresidente. Desde luego hemos estado muy de cerca con algunos aspectos representativos en materia de derechos humanos. Fui presidente, líder nacional de los abogados de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Después de ahí fui director de área de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, director general del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que justamente vino la Ombudsman de España a felicitarnos por tener uno de los 273 mecanismos nacionales de prevención de la tortura, el mejor. Vino aquí hasta a Los Pinos vino y le dijo al presidente de la República y le dijo a mi presidente de la Comisión Nacional que era el mejor mecanismo nacional de prevención de la tortura. Gran responsabilidad para mí, no lo digo lo digo con mucho orgullo, pero con mucha responsabilidad, porque finalmente era un trabajo que estamos elaborando. Tuvimos también la oportunidad de analizar, participar y crear el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, documento que ha sido base para Argentina, para Bolivia, para otros países de Latinoamérica. Ese nosotros lo parimos en México con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este esfuerzo, en este trabajo. En este trabajo. ¿Cuántos años? ¿5 años? 5 años en la Comisión Nacional. Pero no solamente eso. Muchas veces dices, la seguridad también te da la limpieza. Y quiero regresarme un poquito al municipio de Querétaro, donde participé con el licenciado Francisco Herrera Castañeda, que logramos conjuntamente con él, siendo el director de Servicios Públicos Municipales, la ciudad más limpia a nivel Latinoamérica. Nosotros en ese tiempo logramos esa parte y yo le dije a Paco, ¿cómo lo vamos a lograr? Limpiándola y haciendo conciencia a los ciudadanos que esta es una ciudad limpia. Que esa sensibilidad que es la que hace que la gente que trabaja en este lado de una estructura gubernamental también tiene que estar siempre del lado de la gente, Rogelio. Así es. Ese es el lado humano que debes demostrar. Finalmente, en 2 minutos que nos quedan, Rogelio, mucho he leído, he visto comentarios que te han señalado como el candidato oficial para ocupar el cargo de la Defensoría de los Derechos Humanos. ¿Por qué? ¿Sí eres el oficial? No. Aurelio, yo creo que hoy en día esto termina en Querétaro. Yo creo que hay procesos políticos, procesos próximos, pero yo en este momento categóricamente te digo, Aurelio, en este espacio no soy ningún candidato oficial, no, de veras me descarto para ser un candidato oficial. Creo en un proceso limpio, creo en un proceso de la legislatura, creo en mis diputados, creo que hay certeza jurídica, creo que hay limpieza en el proceso, por supuesto que hay confianza, tan es así que me inscribí, ¿sí? Con otros 17 o 18, no recuerdo cuántos. Tengo yo el dato de 17 bueno, total. 17 en total, son 16 compañeros loables y que bien van a hacer su mejor esfuerzo y bienvenidos. Lo más importante es que la legislatura tiene hoy una gran responsabilidad, Aurelio, elegir al mejor, claro. Elegir aquella persona que tenga ese perfil importante para dirigir la Defensoría con sensibilidad, con conciencia. No llegar y pelearse de alguna forma, no, llegar a construir. Hay mucho que hacer por Querétaro, muchísimo. Lo dices además con toda puntualidad, mi querido Rogelio Estrada Pacheco. Él es, por cierto, delegado de este Instituto Iberoamericano de Justicia, hoy aspirante justamente a la Defensoría de los Derechos Humanos, pero que esta sea una instancia que realmente sirva a la sociedad queretana en términos de lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Señalamientos, exigencias, denuncias, porque hay mucha gente capaz, mucha gente que tiene doctorados, que es muy competente, que tiene muchas cualidades, incluso profesionales. Sin embargo, se requiere alguien que tenga la sensibilidad, la vocación, la convicción de poder servir en una instancia tan importante y para que la Defensoría de los Derechos Humanos realmente se ubique en la conciencia, en la acción, en los resultados concretos para la sociedad queretana, mi querido Rogelio. Así es, un lado humano. Un lado humano que no lo veo. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Sensibilidad, atención,
atención, escuchar a las víctimas. Hoy por hoy, en mi experiencia, yo he escuchado a muchas víctimas en 2.642 lugares de detención que fui, hasta meterme hasta fondo, o sea, donde está la verdad del encierro sobre el encierro sobre el encierro, psiquiátricos, centros federales, anexos, granjas de donde está donde se trata la drogadicción, pero no se trata de una forma correcta, y desde luego cárceles municipales que verdaderamente son una vergüenza. Una verdadera vergüenza para los derechos humanos. Así es. Rogelio Estrada Pacheco, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias, Aurelio, gracias por tu espacio. Que tengas suerte, que te vaya bien. Platicaremos también con otros aspirantes a justamente esta posición tan importante que tiene que ver con los derechos humanos y que me parece hoy serviría para que pudiéramos nosotros conocer lo que se puede lograr y se tiene que lograr dentro de esta perspectiva de la Defensoría de los Derechos Humanos. Me dice Óscar Cárdenas que los derechos humanos son una moneda de cambio solamente para los partidos políticos, va a haber mano negra y de repente se vuelve todo esto una negociación política, mi querido Rogelio Estrada. ¿Qué le contestas a Óscar Cárdenas? Óscar, creo que hoy se puede dar un resultado diferente, Óscar. Yo al principio, hace algunos años, pensaba que así era. Yo hoy creo que la legislatura puede ser responsable de elegir al mejor perfil, Óscar, y yo te espero, seguramente te voy a esperar ahí en la Defensoría de los Derechos Humanos, y desde luego no hay moneda a cambio, ni hay mano negra, ni hay ese tipo de cosas. Hoy creo que es una legislatura con responsabilidad, es una legislatura que no se va a dejar llevar por una situación de designación de dedazo, ni hay ni candidatos oficiales. Como siempre, muchas gracias, Rogelio. ¿Has militado en algún partido político? No. En ningún soy partido. Simpatizante, pero no. Tienes amigos en todos los partidos políticos. En el PAN, y enemigos también, ¿eh? Puede ser, puede ser. No los conozco, pero bueno, finalmente soy simpatizante, el voto es secreto, pero he votado por todos los partidos. ¿Qué edad tienes, Rogelio? 54 años. 54 años. O sea, enhorabuena y felicidad. Queretano, egresado de la UAC. De la universidad, una licenciatura en Derecho, una especialidad en Derecho Penal, una maestría en Derecho, y la verdad es que eso me ha dado mi alma mater. Enhorabuena y felicidades otra vez, mi Gracias, querido Rogelio Estrada Pacheco. Te veremos también en esta contienda que seguramente y que esperamos, también como tú bien dices, sea transparente, sea clara, sea para que se escoja al mejor profesional del derecho, al que más sabe de derecho para poder defender esta causa, pero sobre todo al que tenga una clara y pronta sensibilidad para poder escuchar, atender y ser la voz de los queretanos en materia de derechos humanos. Gracias, Rogelio, que tengas buenos días. La entrevista. Querétaro 24/7.